Muy buenos días, somos los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Estamos en la Casa de la Independencia con la guía Pires Mendoza, que nos va a explicar un poquito sobre la historia. Buenos días, mi nombre es Pires Mendoza, soy guía del Museo Casa de la Independencia de Paraguay, que fue utilizada para reuniones secretas para planificar la intimación al último gobernador español que tuvo Paraguay en el año 1811. El gobernador se llamó Bernardo de Velasco y Vidal, y esta casa fue construida en el año 1772. Pertenecía a la familia Martínez Sáenz en el tiempo en que se usó como para las reuniones secretas. Nos encontramos en la Casa de la Independencia del Paraguay y tenemos aquí un registro histórico breve de los acontecimientos que fueron sucediendo en la noche del 14 de mayo al 15 de mayo de 1811. Esta casa pertenecía a la familia Martínez Sáenz. Era utilizada para reuniones secretas a los efectos de planificar la intimación a Velasco, quien fue el último gobernador español que tuvo Paraguay en dicho año. La casa fue construida en el año 1772 al estilo andaluz, ya que fue un español quien mandó a construir la casa. La misma tiene 5 habitaciones. Dentro podemos observar muebles del siglo XVII, XVIII y XIX, y en la sala podemos apreciar retratos de los diferentes próceres de la época, como también artes sacros jesuíticos y franciscanos. En la noche del 14 de mayo de 1811, Pedro Juan Caballero hizo replicar las campanas para dar señal a lo que se venía, nuestra independencia nacional, juntando así las armas, la infantería y la caballería fuera del cuartel general. Fue allí donde mandaron la intimación a Velasco, diciendo que renunciara a la gobernación. No cedía, entonces se le dispuso 2 cañones fuera de la casa de gobierno, también en las inmediaciones patrulleras, así juntando adeptos para lo que sería la independencia nacional. Y en la mañana del 15 de mayo finalmente Velasco se rindió, aceptando a 2 asociados como miembros del despacho de gobierno. El nuevo gobierno era provisorio hasta la celebración del Congreso Provisional. Antes de pasar a mirar las habitaciones, yo quiero mostrarles a ustedes Asunción del año 1811. Nuestra calle, 14 de mayo y su intersección Presidente Franco, nos encontramos en el punto 1. Anexo a la casa se encuentra el callejón que llamamos histórico hoy día, pues por ahí van los hombres armados hasta el punto 4, casa de los gobernadores españoles, donde residía Bernardo de Velasco en aquel año de 1811. Un joven de 21 años de edad, cuyo nombre fue Alférez Vicente Ignacio Iturbe, es el portador de la nota de intimación que redacta el capitán Pedro Juan Caballero para el gobernador Velasco. Cuando el joven se acerca a la casa con la nota redactada, suenan las campanas de la catedral, que es el punto 6. Esto era la señal para que la gente de civil se coloque frente al punto 5, cuartel de la Ribera en aquel momento, hoy Universidad Católica de Asunción. Y también la señal para que se tomen las armas de los puntos 3 y 5. El punto 3 en su registro anecdótico dice: Colegio Jesuítico fundado en el año 1768. En el año 1810 los argentinos expulsan al virrey Cisneros del virreinato del Río de la Plata y Velasco queda acéfalo. Entonces decide cerrar el colegio y lo convierte en un cuartel. Por eso es conocido el punto 3 con el nombre de cuartel del colegio en aquel momento. Toman las armas entonces de los puntos 3 y 5 y colocan 2 cañones frente a la puerta del gobernador y 1 de cada lado de las esquinas de la casa. Son 6 cañones en total. El gobernador sale para recibir la nota, ve los cañones, ve la gente de civil y sorprendido renuncia. Por eso es que se dice la independencia más bonita de América. El 9 de junio de 1811, Velasco fue depuesto y encarcelado, pues se había comprobado que mantenía relaciones con los portugueses del norte con el fin de recuperar el mando. 8 días después, el 17 de junio del mismo año, se reunió el primer Congreso Nacional del Paraguay. Estaba compuesto de un número considerable de vecinos y muchos integrantes de diferentes corporaciones de los diputados de las villas y poblaciones. Las principales resoluciones fueron: crear una nueva forma de gobierno bajo el nombre de Junta Superior Gubernativa, donde nombraron como presidente a Fulgencio Yegros, como vocales a Francia, Pedro Juan Caballero, Francisco Javier Bogarín y Fernando de la Mora.
También decidieron declarar a los españoles europeos inhábiles para ocupar cargos públicos, debiendo proveerse tales empleos a patricios, esto es, naturales del Paraguay y oriundos de las regiones hispanoamericanas. También quisieron mantener la independencia absoluta del Paraguay respecto de las demás provincias del antiguo virreinato. Las sesiones del Congreso duraron 4 días. El cuarto día, la Junta de Gobierno prestó juramento de fidelidad a Fernando VII. Preparó y difundió una serie de material que contenían los principales lineamientos a seguirse en el campo educativo, entre lo que cabe destacar el valioso texto denominado Instrucción para el Maestro de Escuela, dado a conocer en febrero de 1811. La referencia más directa y clara sobre la importancia que se daba al proceso educativo de construcción de la República se aprecia en la siguiente frase incluida en el mencionado documento: el lustre de una república, su carácter y gloria se derivan de las primeras escuelas. Otras iniciativas de la Junta Superior Gubernativa fue la creación de una academia militar y una academia patriótica literaria, que no tuvieron el resultado esperado a pesar de las expectativas optimistas que rodearon tales medidas. El 20 de julio se dio una revolución diplomática a través de una nota dirigida a la Junta de Buenos Aires. La Junta Superior Gubernativa del Paraguay decidió enviar a la Junta de Buenos Aires una nota de trascendental importancia, pues señala el derrotero que seguirá adelante en el Paraguay en sus relaciones con las provincias que habían integrado el extinto virreinato del Río de la Plata. La diplomacia de la revolución se apoya en la firme resolución de conservar la independencia. En cuanto a las relaciones comerciales, la nota expresaba dejar de cobrar el peso de pala por cada tercio de hierba, pero luego de mantener a las tropas a falta de otros recursos, fue indispensable cargar a la hierba. La nota fue redactada por Fulgencio Yegros, el doctor José Gaspar de Francia, Pedro Juan Caballero, el doctor Francisco Javier Guarín y Fernando de la Mora. La Expedición Libertadora fue una campaña militar emprendida por la primera Junta de Gobierno de Buenos Aires. Esto se dio entre septiembre de 1810 y marzo de 1811. Se hizo con el fin de instalar en la Intendencia del Paraguay un gobierno revolucionario bajo su autoridad. Fue una de las 3 expediciones militares enviadas por la Junta de Mayo para imponer su autoridad. Las otras 2 fueron la expedición del interior y la expedición de la Banda Oriental. Si bien fracasó militarmente, esta expedición sirvió para la formación de un gobierno revolucionario en Asunción pocos meses después. La expedición empieza en Buenos Aires, donde la Junta, en base a la información suministrada por José Espíndola, creía que bastaría una fuerza de 200 hombres para poder remover el gobierno realista de Asunción. Fue entonces que se designó al abogado Manuel Belgrano, quien era vocal de la Junta, para comandar la expedición. Belgrano fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas destinadas a operar en la Banda Oriental. Sin embargo, el 22 de septiembre fue extendida su autoridad a las jurisdicciones de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Paraguay. El 26 de septiembre partió a Buenos Aires, iniciando así la expedición. Belgrano, a medida que avanzaban las tropas, se dio cuenta de que no iban a ser suficientes la cantidad de soldados y tuvo que ir reclutando soldados a medida que avanzaba hacia territorio paraguayo. Las primeras jurisdicciones que recorrieron Belgrano y sus tropas fueron la de San Nicolás de los Arroyos, Santa Fe, La Bajada, Cruz Cuarta y San Jerónimo, que ya era al costado del río Paraná. Posteriormente a eso, se acercaron más a territorio paraguayo en la jurisdicción que se denomina Campichuelo Candelaria, donde se produjo la primera batalla contra las tropas paraguayas. En la batalla de Campichuelo Candelaria, las tropas de Belgrano consiguieron rebatir a las tropas paraguayas lideradas por Thompson. Consiguieron avanzar así más adentro del territorio paraguayo. Ante la noticia de la derrota de Thompson en Campichuelo Candelaria, a la hora de defender el territorio paraguayo, Velasco organizó un ejército de 6.000 hombres. El 15 de enero de 1811, Belgrano buscó atacar a tropas paraguayas de sorpresa. Esto se dio en un horario de la noche, ya a orillas del río Paraguarí. Manuel Belgrano se propuso vencer a los 6.000 hombres paraguayos. De lo contrario, expresó que retiraría sus tropas del lugar. Las tropas paraguayas en dicho enfrentamiento vencieron a Belgrano y sus soldados, por lo que este se vio obligado a retroceder, comunicando a la Junta de Buenos Aires que ya no podía seguir con la expedición por la falta de hombres. Belgrano y Echeverría solicitaron a la Junta del Paraguay un permiso para llegar hasta Asunción. La Junta del Paraguay le contestó que ellos seguían aguardando la contestación a la nota de fecha 20 de julio. La contestación de los porteños fue una aprobación de la independencia del Paraguay, que el Paraguay se gobernase por sí mismo
y sin depender de Buenos Aires hasta la reunión del Congreso General. Esta aprobación de la independencia fue recibida con mucha alegría en el Paraguay. Salían a celebrar las plazas con campanazos y con artillería, porque era una aprobación de Buenos Aires de la libertad del Paraguay. Luego de la contestación de Buenos Aires, el Paraguay autorizó a Belgrano y Echeverría a que se constituyan en Asunción para llegar al extenso acuerdo que fue firmado finalmente el 12 de octubre de 1811. En este acuerdo se pueden resaltar los artículos más importantes. En el artículo primero, la Junta del Paraguay y Buenos Aires acuerda hacer frente a cualquier enemigo interno o externo que tenga uno de los dos países. También que el tabaco de la Real Hacienda que existía en la provincia se venda en cuanto a ella. En el artículo segundo se acuerda el peso de la sisa y arbitrio, que anteriormente se pagaba en Buenos Aires por cada tercio de hierba extraído y ahora más se cobra en Asunción. El artículo quinto concreta el acuerdo alcanzado en el intercambio de las notas del 20 de julio y el 28 de agosto. Se reconoce la independencia del Paraguay. En el tratado se acepta por completo las proposiciones del Congreso Asunceno del 17 de junio, que fueron resumidas en la nota del 20 de julio, un paso adelante de la nota contestación de Buenos Aires del 28 de agosto. Firme propósito de las partes es fijar una federación que está en potencia en el tratado. Pero mientras no se firme un pacto federativo, el Paraguay seguirá siendo libre e independiente. Mientras tanto, entre Buenos Aires y el Paraguay habrá una armonía y una amistad. Declarar al enemigo del otro. Convencionalmente se elige 1810 como año del uti possidetis americano. Si bien en nuestro caso el Paraguay se independizó en 1811 y el Brasil en 1822, ¿cuál era la situación posesoria de los Altos del Guairá en el momento de la independencia de uno y otro país? No había tratado alguno que demarcara la frontera, ya que el último firmado en 1777 había sido anulado. En consecuencia, la tenencia de las tierras bajo la dependencia de España o Portugal era la misma que existía antes del ajuste, con las modificaciones que hubieran sido introducidas posteriormente antes de 1810 por actos posesorios de una y otra parte. Debemos prescindir para ajustarnos al espíritu estricto de las instituciones del uti possidetis, no solo del Tratado de 1777, sino también de todos los anteriores, incluso el de Tordesillas, que trazó la primera línea de demarcación entre ambas soberanías. La primera ocupación fue la de España, por intermedio de los conquistadores y colonizadores del Paraguay. El Guairá, de que los Altos constituyen su accidente más importante, como dieron su nombre, y toda la zona es la unidad geográfica descubierta y conquistada por colonizadores españoles y paraguayos. Buenos días, señor. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y le queríamos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que usted conoce sobre la independencia de nuestro país? Con mucho gusto. Mi nombre es Pedro Emilio Zulín Roja. Yo soy abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Pues que fue un 14 y 15 de mayo de 1811. Fue incruenta. Fueron varios próceres. También participó una distinguida dama paraguaya. Y bueno, es lo más destacado precisamente que no hubo necesidad de derramamiento de sangre y hoy día estamos visitando la Casa de la Independencia para conocer un poquito más de nuestra historia, de nuestros sitios y siempre nos insufla un profundo amor a la paraguayanidad. Así mismo. Vaya Padón, vaya Pandelanderera. Hola, soy Serera Julián Torres y Macá, mi nombre es Tennessee. ¿Qué tal? Usted trabaja aquí por el centro. Sí, Ambapo. Y ve mucha gente que recurre a la Casa de la Independencia, muchos turistas que tienen interés sobre la historia. Catuguarañañe, cuando Saila, hoy que solamente en la vacación está la gente. Saila, hoy que cuando. ¿Y usted cómo se siente siendo paraguayo en la actualidad? ¿Está orgulloso de su país o cree que necesitamos mejorar en varios aspectos? Hola, sapeante. Sapeante vende. Sapeante a vender, sapea. La sapeante mi brinco turista, más yo va bien.
Muchas gracias por su colaboración.